Un paciente angustiado entró una vez en una oficina silenciosa, moviéndose con un aire de vacilación. El miedo se aferraba a él como una segunda piel, y su voz temblaba mientras relataba una pesadilla recurrente en la que se encontraba en un pasillo sombrío, dominado por un impulso feroz de golpear a una figura sin rostro que bloqueaba su camino. Cada vez que luchaba contra ese impulso, la desesperación solo se hacía más intensa, y pronto se dio cuenta de que ya no se reconocía cuando la ira tomaba el control. Aterrorizado por lo que esa rabia oculta podría provocar, buscó ayuda profesional con la esperanza de recuperar un sentido de estabilidad. El concepto de la sombra de Carl Jung ofrece una pista fundamental para comprender este tipo de conflicto interno. Las emociones intensas e impulsos indómitos rara vez desaparecen con la simple negación. En cambio, se esconden profundamente y se manifiestan en estallidos repentinos o miedos paralizantes. Todo el mundo lleva una sombra, escribió Jung, y cuanto menos se incorpora en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. Los sentimientos reprimidos y los deseos secretos acumulan una enorme energía detrás de escena, esperando momentos de vulnerabilidad para liberarse. Las facetas no reconocidas de la psique pueden volverse peligrosas cuando su lugar legítimo en la conciencia permanece desatendido. Sin embargo, la disposición a explorar los rincones incómodos de la mente abre la posibilidad de transformación. La apertura incluso a las emociones más inquietantes ilumina caminos hacia una auténtica sanación y autocomprensión. Un viaje continuo que conduce a un reconocimiento más profundo de las dimensiones personales y cualidades ocultas. Muchas personas se sienten cegadas por momentos de ira incontrolable o dudas paralizantes sobre sí mismas, como si una fuerza invisible ejerciera poder en segundo plano. Carl Jung capturó este fenómeno al definir la sombra como esa parte de la personalidad relegada al inconsciente, porque entra en conflicto con la autoimagen consciente. Alguien que se enorgullece de su amabilidad puede considerar escandaloso reconocer su potencial de crueldad. Sin embargo, estos rasgos rechazados no desaparecen, permanecen enterrados, esperando emerger en explosiones abruptas o sueños inquietantes. Las indicaciones de la sombra personal a menudo aparecen a través de conflictos morales y oleadas emocionales repentinas. Imagina al compañero de trabajo tranquilo, que estalla en furia ante una crítica menor, o al amigo reservado que se llena de celos cuando otro recibe atención. La conciencia de estas cualidades latentes o indeseables ofrece un antídoto. Al nombrar a la bestia que acecha en el sótano, recupera cierto control y reduce su impacto tóxico. Los seres humanos a veces proyectan sus propios rasgos negados en objetivos convenientes. Puedes notar una intensa aversión hacia alguien que exhibe características sutilmente presentes en tu propio yo oculto. Un desprecio por la arrogancia, por ejemplo, puede reflejar una vanidad no reconocida, mientras que un fervor moral extremo podría enmascarar una culpa no confesada. Los junguianos hablan de la proyección como una defensa psicológica natural, pero engañosa, que empuja verdades incómodas fuera de la conciencia personal. Sin embargo, al reflexionar, la lógica detrás de esto se vuelve evidente. Aceptar esos aspectos reprimidos permite recuperar el equilibrio interno. Reconocer las propias fallas puede ser doloroso, y la psique tiende a evitarlas. Sin embargo, la aceptación de la sombra personal promueve la integración, permitiendo reconocer todas las piezas de tu rompecabezas psicológico en lugar de fingir que solo los aspectos aceptables cuentan. Esta integración favorece la integridad y la estabilidad. Aquellos que logran enfrentar su oscuridad interior también acceden a energías latentes que aumentan la empatía, la creatividad y la profundidad emocional. Jung observó que los rasgos positivos también pueden esconderse en la sombra, si las normas sociales o las creencias personales los consideran inaceptables. La asertividad o la ambición, por ejemplo, pueden relegarse a la sombra cuando alguien crece asociando la confianza con la arrogancia.
Reconocer que el trabajo con la sombra implica descubrir tesoros ocultos, al mismo tiempo que se confrontan impulsos no deseados, puede ser liberador y transformador. Dentro de la estructura conceptual de Jung, la personalidad comprende un conjunto de estructuras en constante interacción. La persona representa la máscara socialmente construida que se presenta al mundo, moldeada por demandas culturales e inclinaciones personales. Vale la pena reflexionar sobre cómo una identidad profesional o una máscara social encantadora pueden ocultar una vulnerabilidad cruda. Detrás de esa fachada se encuentra el ego, que funciona como el centro ejecutivo de la conciencia. Junto al ego reside la sombra, que alberga elementos negados por la identidad consciente. Una capa adicional aparece en forma de ánima o animus, que representa la imagen del alma, la contraparte interna de la identidad de género externa. A menudo, esta dimensión se comunica con la conciencia a través de los sueños, sacando a la luz aspectos que permanecen ocultos en la rutina diaria. Aceptar las propias debilidades puede resultar doloroso, y la psique tiende a evitarlas. Sin embargo, abrazar la sombra personal favorece la integración, permitiendo reconocer cada pieza de tu rompecabezas psicológico, en lugar de ocultar aquellas que no encajan en la imagen aceptable. Esta integración fortalece la integridad y la estabilidad interior. Quienes logran enfrentar su oscuridad interna también desbloquean energías latentes que potencian la empatía, la creatividad y la profundidad emocional. Jung señaló que incluso los rasgos positivos pueden quedar ocultos en la sombra si las normas sociales o las creencias personales los consideran inapropiados. Por ejemplo, la asertividad o la ambición pueden ser relegadas a la sombra cuando alguien crece asociando la confianza con la arrogancia. Reconocer que el trabajo con la sombra implica descubrir tesoros ocultos, al tiempo que se enfrentan impulsos incómodos, puede resultar liberador y profundamente transformador. En el marco conceptual de Jung, la personalidad está compuesta por un conjunto de estructuras que interactúan constantemente. La persona representa la máscara social que mostramos al mundo, moldeada por las expectativas culturales y las preferencias personales. Es importante reflexionar sobre cómo una identidad profesional o una fachada social encantadora pueden ocultar una vulnerabilidad genuina. Detrás de esa máscara se encuentra el ego, que actúa como el centro ejecutivo de la conciencia. Junto al ego reside la sombra, donde se almacenan los elementos rechazados por la identidad consciente. Además, existe otra capa en forma de ánima o animus, que simboliza la imagen del alma, la contraparte interna de la identidad de género externa. Esta dimensión a menudo se comunica con la conciencia a través de los sueños, revelando aspectos que permanecen ocultos en la rutina cotidiana. Un mayor sentido de unidad interior surge al confrontar la propia sombra personal, sentando las bases para abordar un concepto más amplio: la sombra colectiva. Las sociedades, al igual que los individuos, albergan tendencias reprimidas, prejuicios, puntos ciegos culturales y traumas históricos no reconocidos. Estos elementos colectivos permanecen ocultos hasta que las presiones externas los sacan a la luz. La hostilidad abierta puede manifestarse en forma de violencia masiva, injusticia sistémica o la normalización de prácticas inhumanas. Las advertencias cautelosas de Jung sobre el potencial destructivo de la humanidad resuenan con fuerza en el mundo moderno. La historia está llena de ejemplos de erupciones culturales que revelan sombras sociales reprimidas. Regímenes opresivos, racismo y persecuciones ideológicas a menudo emergen cuando grupos enteros transforman sus miedos o deseos no examinados en acciones concretas. Al reflexionar sobre periodos de agitación global, Jung señaló que la humanidad es su mayor amenaza. La ignorancia psicológica allana el camino para las catástrofes, ya que alienta a los individuos a seguir la marea de la agresión colectiva sin cuestionarla. Quizás recuerdes incidentes históricos en los que ciudadanos comunes participaron en actos brutales.
impulsados por la propaganda o la presión social. Este fenómeno pone de manifiesto el aterrador poder de la sombra en masa. Reconocer esta dimensión colectiva debe motivar una reflexión sobre la responsabilidad personal. Cada individuo que se esfuerza por integrar su propia sombra contribuye a un tejido social más estable. Las personas que asumen su ira o enfrentan sus prejuicios son menos propensas a proyectarlos sobre los demás. Jung describió cómo el análisis de los sueños de sus pacientes revelaba frecuentemente símbolos de conflictos internos no resueltos, lo que demostraba cómo la sombra personal podía influir en el comportamiento colectivo cuando no se abordaba adecuadamente. A veces, Jung lograba predecir agitaciones sociales, ya que los patrones inconscientes de los individuos reflejaban una ola más amplia de compulsión cultural. Esta naturaleza interconectada de la psique y la sociedad ofrece una verdad inquietante. La ignorancia de la sombra puede tener consecuencias devastadoras que van mucho más allá del ámbito personal. La sanación profunda a nivel colectivo exige honestidad, reconciliación y la disposición a cargar con el peso de las transgresiones pasadas. Las disculpas o ceremonias públicas tienen poco valor si permanecen como gestos vacíos. El verdadero progreso requiere enfrentar los capítulos más oscuros de la historia de una nación y reconocer cómo continúan afectando las condiciones actuales. Vale la pena reflexionar sobre cómo un autoexamen profundo influye en las relaciones interpersonales y fomenta la empatía hacia diferentes grupos. Asumir la responsabilidad por las sombras colectivas puede inspirar reformas y promover el diálogo intercultural. La resiliencia crece cuando los individuos y las comunidades aprenden a integrar la comprensión y la responsabilidad en el discurso público. La vida cotidiana ofrece numerosas oportunidades para notar los elementos sombríos. Momentos repentinos de tensión, estallidos emocionales inesperados o una inquietante sensación de incomodidad suelen apuntar a rasgos que han sido pasados por alto. En lugar de descartar estas señales, es posible investigarlas con curiosidad. El hábito constante de llevar un diario permite rastrear los desencadenantes recurrentes y comenzar a identificar patrones de evasión. El trabajo interno a veces incluye examinar resentimientos hacia los demás, los cuales podrían ocultar una ira no reconocida. La guía de Carl Jung resuena con fuerza. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Los sueños y las reflexiones personales pueden ofrecer pistas valiosas para iluminar estos rincones oscuros y avanzar hacia una mayor integración psíquica. Los sueños también actúan como guías fundamentales en el camino hacia la integración de la sombra. Muchas personas relatan que figuras del mismo género, en sus sueños, a veces destacan rasgos ocultos o deficiencias morales. Recordar y analizar cuidadosamente estas visiones nocturnas abre una ventana hacia territorios inexplorados de la psique. Algunos encuentran útil compartir estos sueños con un mentor de confianza o un terapeuta, ya que los diálogos centrados en los símbolos oníricos pueden revelar cómo la sombra influye en las elecciones personales. Este proceso gradual extrae claridad de la confusión y enseña humildad al enfrentar las limitaciones y reconocer el potencial tanto para la bondad como para la crueldad, fomentando un sentido de identidad más sólido. Más allá de los esfuerzos personales, los efectos beneficiosos del trabajo con la sombra se extienden a las relaciones sociales. Aquellos que desarrollan conciencia de sus lados oscuros se vuelven más tolerantes ante las diferencias y menos propensos a juzgar a los demás de manera precipitada. La compasión surge de manera natural cuando se reconoce que todos luchan con complejidades internas. La sabiduría de Jung señala esta base moral. La integración de la sombra puede transformar impulsos destructivos en empatía y energía creativa. Cuantas más personas emprenden este trabajo, mayor es la posibilidad de que las comunidades fomenten la armonía y el entendimiento mutuo. Este cambio colectivo no surge de la noche a la mañana,
pero cada pequeño paso cuenta. Una vida dedicada a la búsqueda honesta de la verdad interior allana el camino hacia una autenticidad genuina. Negar sentimientos o impulsos incómodos puede parecer más sencillo a primera vista, pero ese camino conduce a la fragmentación y al sufrimiento. Reconocer estas dimensiones oscuras y canalizar su energía puede revitalizar el crecimiento personal. Jung sostenía que la totalidad psicológica es incompleta sin la reconciliación de la sombra. Adentrarse en esas profundidades puede ser intimidante, pero ofrece recompensas profundas. Con paciencia, valentía y reflexión, el yo oculto puede convertirse en un aliado en lugar de un enemigo. Esa transformación permite dar el paso hacia la persona que antes se temía ser, completa, integrada y genuinamente viva.